Ahora, valídeme por favor si se ve todo. Estoy haciendo la presentación. Valídeme por favor para estar Eh, seguro. sí, doctor Juan, sí se puede Genial. visualizar. Muy bien. Psicólogo Juan, por favor. Gracias. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de pérdidas económicas para las organizaciones al no invertir en salud mental. Quiero comenzar primero contándoles una experiencia. Hace muchos años me certifiqué, hace muy buenos años, me certifiqué en el Instituto Roy de Chile, donde vemos el tema del retorno a la inversión en temas de gestión de recursos humanos, en capacitación, en selección, en los distintos procesos de recursos humanos. Ahí tuve la gran oportunidad de conocer esta metodología, nutrirme con distintas profesionales de distintas partes de América Latina que se estaban yendo a certificar sobre este tema, ¿no? Sobre el tema del rol. Entonces es ahí donde eh, cuando vuelvo a una organización que estaba trabajando, nosotros presentábamos informes, una serie de indicadores, teníamos nuestros KPIs, pero el tema de que había un área donde no se tomaban las decisiones del caso. Teníamos una altísima rotación de personal. Para que tengan una idea, en una sola área se habían ido en un año 24 personas. Y eso tiene un costo. Pero a veces no se visibiliza porque nadie quien se enfoca en sacar el costo de cuánto estamos perdiendo porque 24 personas se han ido. Yo podría entender que se hayan ido personas que de repente no dan la talla con el puesto, ¿no? Entonces, bienvenido, ¿no? Que se hayan ido, ¿no? Pero el tema es que eran gente muy talentosa, muy competente en sus puestos y que lamentablemente por el clima laboral, que también lo medíamos, hacíamos evaluación de 360 grados, presentábamos una serie de reportes, dábamos una serie de capacitaciones, había un tema de línea carrera en nuestra organización, pagábamos a tiempo, pagábamos utilidades incluso para que vean ustedes. Pero ¿saben qué? En esa área teníamos el peor clima laboral. Así que comunicábamos, el liderazgo era terrible en esa área, realmente. Salía una de las peores áreas de la empresa, no solamente en el resultado del clima laboral, sino también en la evaluación de 360 grados que hacíamos a los ejecutivos de la organización. Así que nos afanábamos en presentar indicadores para que la alta gerencia tomara una decisión. En aquel tiempo, recursos humanos no era una gerencia, nos manejábamos por jefaturas. Pero teníamos también voz y voto en el comité de gerencia, ¿no? Pero recursos humanos no era una gerencia. He ahí también la importancia de tener no solamente el poder político, ¿no? El del nombre, sino también el poder político. El cargo también es importante, ¿no? Teníamos, si bien es cierto, voz y voto en los comités de gerencia, pero no éramos unos gerentes. Entonces, informábamos a la gerencia porque cada vez nos era más difícil contratar personas en esa área. Así que un día dije, hey, ¿por qué no ponemos en práctica todos estos conocimientos que hemos adquirido? Y comenzamos a estructurar nuestra metodología para presentar en la gerencia de cuánto estaba perdiendo la organización por el tema solamente de rotación de personal. Ahora vamos a hablar de otras causas también, ¿no? Del ausentismo, del presentismo, etcétera, ¿no? Y todos los problemas asociados con el tema de salud mental. Pero aquí en el entonces también esto estaba relacionado con el tema de salud mental, porque nuestros trabajadores de esa área se quedaban hasta el día siguiente a trabajar. Pagamos horas extras, enviamos a nuestros trabajadores en taxi, pagábamos la cena, pero al día siguiente, a las 9 de la mañana, estas personas que se habían amanecido tenían que estar nuevamente a las 9 de la mañana. Entonces, era innecesariamente, un día nos quedamos para ver qué hacían, de 7 de la noche a 11:59 comían pizza. Entonces, ¿qué necesidad había de hacerlos quedar? Pero el tema de este ejecutivo, de esta área, era tenía como creencia que todos los de esta profesión, de esa profesión, no iban a tener vida privada,
desde que ingresaban a la universidad y tenían una idea errada de lo que era el equilibrio entre la vida personal y vida laboral. Entonces teníamos dificultad por seguir contratando distintos analistas en esta área. Así que elaboramos nuestra metodología, sacamos el costo de cuánto nos costaba seleccionar a una persona, porque para seleccionar a una persona, usted tiene que tomar en cuenta todas las horas que usted emplea, desde la revisión de currículos, desde las horas que se toman todos los ejecutivos que participan en el proceso de entrevista, en el proceso de reclutamiento y selección de personal, las horas que habíamos destinado a revisar los currículos. En aquel tiempo no había estos software, ¿no? Que ahora hay software que en 5 minutos o en unos minutos te revisa 6.000 currículos. Pero en aquel tiempo no había esa tecnología. Entonces tomábamos en cuenta las horas que habíamos destinado a revisar los currículos. De ahí a llamar, el tiempo de las llamadas, el tiempo de la llamada también, el tiempo de las evaluaciones psicológicas también, el tiempo de las entrevistas, el tiempo de las entrevistas finales con con el gerente o su gerente de esta área. Y de ahí el tema de la curva del aprendizaje, el tiempo que una persona se toma para empaparse bien de la organización y lograr el desempeño adecuado. Entonces, todo eso tiene un costo y nosotros sacamos el costo de estas 24 o 25 personas que se habían retirado en una sola área. Enviamos por correo al gerente general, a nuestro presidente directorio, nos llama después de un par de horas, dice, mañana podemos reunirnos para que me explique la metodología. Nos reunimos con él, le explicamos nuestra metodología, esta persona era muy hábil en números, así que sacó su calculadora, me hizo algunas preguntas, me pidió que le explicara la metodología, siguió utilizando la calculadora para verificar algunos costos que había puesto ahí, que estaba evidenciando en un Excel, y me dijo, no puedo creer que tanto dinero hemos perdido. Entonces, lo que quiero decirle con esta imagen es que las pérdidas a veces no son visibles. ¿Saben por qué? Porque no las vemos. Cuando ese gerente ejecutivo, que se vaya, cuando se va un talento, y a veces dicen estos ejecutivos, hay mucha gente que está desempleada. Sí, es cierto, hay muchas personas que están desempleadas. Pero cuando se ve una persona talentosa, ¿quién pierde? El seleccionar una persona no implica nada más el tiempo de una persona. Para seleccionar una, has tenido que entrevistar a varios. Has tenido que filtrar una serie de currículos. Has tenido que hacer una serie de evaluaciones. Incluso cuando llamamos para que ya presente sus documentos, a veces los procesos se nos caen porque ya consiguió trabajo y nuevamente tenemos que iniciar el proceso de reclutamiento y selección de personal. Entonces, en este corto tiempo vamos a compartir nuestra experiencia y nuestro conocimiento porque esta es una estrategia importante y que aprendimos hace muchos años. Y yo lo utilizo bastante en el tema de capacitación. Ahora con el tema de salud mental también estamos visibilizando este tema de que hay pérdidas económicas si una organización no invierte en salud mental. Esta es una de las estrategias. Otra estrategia clave e importante, estimados amigos, es que también tenemos que evidenciar si nosotros invertimos cuánto retorna a la organización. No solamente desde el aspecto negativo, pero lo que hemos aprendido es que captamos más la atención, hablamos el mismo idioma con los ejecutivos cuando tocamos el lenguaje financiero. Cuando hablamos en un lenguaje financiero nos comunicamos adecuadamente con ellos, porque es ahí donde más reaccionan. Ojo, hace- no solamente, de veras que el que les habla es una persona bastante romántica y considero que el trabajador, que el factor humano es lo más importante de una organización. Pero ¿saben qué? No basta eso. Hay que evidenciar con cifras si tú no inviertes en ese elemento, en ese factor humano, en ese talento de la organización,
No basta solamente con hacer capacitaciones, no basta con sensibilizar en la importancia de esto. No digo que no es importante, sí es importante todo lo que estamos haciendo, pero no basta. ¿Saben qué complementa esto? Visibilizar cuáles son las pérdidas, visibilizar cómo retorna lo que tú inviertes. Los que trabajamos en recursos humanos, a veces nos manejamos, en algunos casos, a veces sin presupuestos. Actualmente probablemente haya personas de recursos humanos o de las áreas que no tengan presupuesto. Y tenemos que agenciarnos a amigos, tenemos que agenciarnos con los recursos que tenemos a mano para poder realizar una serie de trabajos. Pero cuando hay una cultura que respalda eso, no hay oposición en otorgar un presupuesto para esto que es importante. Entonces, la rotación de personal tiene un costo y muchas veces tiene un costo alto. Ojo, no solamente estoy hablando del tema de la rotación de personal, no solamente me voy a referir a eso, sino también el tema de las ausencias que vamos a ver dentro de unos instantes. Dentro de las enfermedades relacionadas con la salud mental que más afectan la capacidad de trabajo y productividad, están el trastorno depresivo, el trastorno ansioso, el trastorno de personalidad, trastorno obsesivo compulsivo y el tema del estrés. Cuando hablamos de pérdidas económicas para la organización, tenemos que señalar el tema del ausentismo. En este momento, en la organización, al mes, ¿cuántas personas, cuántas personas piden permiso por temas de salud? En este momento, ¿cómo podríamos saber si todos los trabajadores que han asistido el día de hoy están rindiendo al 100%? Ese es el tema del presentismo. Acuden, pero no tienen el desempeño que de alguna manera siempre están al 100%. Entonces ese es un costo. Y me voy a enfocar al tema del tema de salario, para que vean, o sea, hay más costos asociados a este tema de las pérdidas económicas, pero tenemos que tener un punto de referencia. Y el día de hoy el punto de referencia será el salario de cada una de las personas. Y voy a enseñarles cómo realmente es un costo altísimo en no invertir. Es que como no sacamos la cuenta, no visibilizamos lo que estamos perdiendo. Si no ves, si no reconoces, ¿cómo sabes que estamos mal? Si no te mides, si no medimos, ¿cómo sabemos que estamos mal? Si no te pesas, ¿cómo sabes que estás con sobrepeso? Bueno, a la vista, ¿no? Sí, bueno, pero el mejor indicador es el peso, ¿no? ¿Verdad? Porque ya nos da una idea de cuánto estamos y podemos compararnos con el promedio y sacar nuestro índice de masa corporal, ¿verdad? ¿Qué más también están asociados con las pérdidas económicas? La rotación de personal que hemos mencionado. Los costos médicos. Si una empresa paga EPS y hay más personas que se enferman, la prima sube, ¿verdad? Y entonces hay un costo que se va incrementando, ¿no? También las personas que no disminuyen la productividad también. Antes producían X toneladas, ahora ¿cuántas toneladas producen? Y entonces eso también tiene un costo en la organización. La baja calidad del trabajo, los errores, los reprocesos, el deterioro del clima laboral también, porque se van personas y esto contribuye en el tema de la rotación de personal también. La pérdida de clientes, la fuga del talento, porque se van con conocimientos que han adquirido en nuestra organización. Las sanciones legales también por no plantear o a realizar acciones a favor del tema de la salud mental en los trabajadores. Deterioro de la marca empleadora. ¿Qué, qué implica esto? Usted dirá, "Pues, ¿y esto? Claro, cuando en una empresa hay un ambiente agradable, uno recomienda. Pero uno qué recomendaría a un amigo que está buscando trabajo si no hay un buen clima laboral. En las empresas donde hay un mejor clima laboral, los postulantes envían
masivamente sus currículos. En las empresas donde hay un mal clima, tenemos que hacer una serie de malabares para atraer al personal. Errores en los reprocesos. Mire, todos estos son pérdidas económicas para la organización, ¿no? Como dije, el ausentismo, acá hay un aumento del número de trabajadores con permisos y faltas por temas de salud. El presentismo, como le dije, trabajadores que asisten a trabajar, pero no rinden al 100%. ¿Quién detecta eso? ¿Cómo detectamos eso? La rotación de personal tiene un costo, como les dije hace un momento, ¿no? Los costos médicos, el tema de la disminución de la calidad del trabajo, la pérdida también de clientes, el deterioro del clima, la fuga de talento, los errores, los reprocesos y todas las multas que podemos incurrir. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta nosotros? Que el tema del lenguaje financiero era importante hablar con los ejecutivos. Si bien es cierto, ahora hay normas que de alguna manera combinan a las organizaciones a preocuparse por eso, pero todavía hay un campo que todavía tenemos que andar. Todavía hay ciertas resistencias de invertir en el tema de salud mental. Entonces, cuando hablamos del lenguaje financiero, nos referimos a la forma de traducir la gestión de personas a cifras económicas, ratios e indicadores que impactan en el negocio. Pero como no lo medimos, entonces pasa desapercibido, no nos damos cuenta. Es como, por ejemplo, en el tema de autoconocimiento, ¿no? Si no te das cuenta, ¿cómo vas a mejorar? Si no tomas conciencia, ¿cómo mejoras algo? Si no mides, ¿cómo sabes que estás mal? Entonces a veces pasa desapercibido. En 1941, la Organización Mundial de la Salud define a la salud no solamente en el aspecto físico, sino también habla del bienestar. La definición de salud de la OMS, ¿ah? Bienestar físico, mental, social, y no solamente es la ausencia de enfermedades. Entonces, como dijo Rafael hace un rato, es un proceso más integral, más holístico, ¿no? Aquí algunas cifras antes de ir al tema del ejercicio que les voy a plantear, ¿no? L- eh, a veces obtener información es un poco difícil sobre temas de salud mental. Esta información que les voy a compartir es del Hospital Hermilio Valdizán. Pertenece a MINSA. En el Perú, para nuestros amigos de otros países, las personas que tienen problemas de salud mental pueden acudir a dos organizaciones o instituciones, que es Salud si estás trabajando y si no estás trabajando, pues asistir a MINSA, al Ministerio de Salud, a hospitales especializados, a institutos. Uno de estos hospitales especializados es el Hermilio Valdizán, que está aquí en la carretera central. Las atenciones, este es, data del 2024, de todo el año 2024, por si acaso. Las atenciones psiquiátricas han sido atenciones, ¿ah? Acá puede haber una persona que ha tenido en el año 4, 5 o 6 atenciones, ¿no? En total, las atenciones psiquiátricas han sido 84.628. La población femenina ha tenido 42.270, que nos da un 49,95% de esta población que ha asistido a este hospital por atenciones psiquiátricas. En género masculino tenemos 42.358. Tenemos un 50,05%. Aquí más o menos las cifras están más o menos mitad y mitad, pero con cierto predominio del género masculino. Ahora, miren acá por edades. Esto se vuelve más interesante con esto. Miren, aquí tenemos de niños, aquí tenemos de adolescentes, aquí la mayoría de edad, ¿no? Cuando están ya legalmente para trabajar, ¿no? Entre 18 a más de 60 años. De 18 a 29 años tenemos una población de 23.338 que nos da, de todos los que han asistido a este hospital, un 27,58%. De 30 a 59, 43,31%. Mire, se va incrementando acá la cifra conforme va incrementando su edad. Y acá disminuye entre 60 a más.
12,46. Estamos hablando de 36.655. Si sumamos estos tres, estamos hablando de una población de 83,36%. Ojo, esta es una muestra de un hospital. Hay varios hospitales de salud mental en el Perú. Este es de Lima. Nos faltaría también de salud para ver cómo es esa cifra también. Pero esto nos da un panorama, mire, la cantidad de personas que tienen, que acuden por temas de salud mental, ¿no? 83,36% de toda la población que ha asistido a este hospital de salud mental. Sigo. Los diagnósticos, miren, la esquizofrenia, ahí está el porcentaje, 22,49. Estamos hablando de 19.029 personas. Trastornos de ansiedad, 12.601. Estamos hablando de 14,89%. Episodios depresivos y así hay una serie de diagnósticos relacionados al tema de salud mental, ¿no? Si sumamos, estos son los más altos, 20, 30, 40, 46, 50, 60, 70%, mire, entre estos está distribuido la mayor cantidad de personas que tiene este diagnóstico, ¿no? Y cuando tenemos esto, podemos tomar medidas. Cuando tenemos estas cifras, podemos elaborar planes. Ahora, costo por ausentismo. Aquí he preparado un cuadrito que nos va a permitir un poco tener un panorama de lo que puede perder la organización. Para nuestros amigos de otros países lo he puesto en su equivalente a dólares, ¿ya? Mire, vamos a suponer que un gerente tiene trastorno de ansiedad. Su sueldo de este gerente es 6.500. Ojo, esta es una de las formas. Hay otros costos que se pueden adicionar acá, pero solamente quiero tomar como referencia el tema remunerativo, ¿no? Este gerente gana 6.500 dólares, ¿ok? Y entonces, en el mes, tiene, pide permiso por 3 días, que serían 24 horas. Hemos sacado acá que nos daría un costo de 650 soles, porque son horas no trabajadas, ¿verdad? Y estamos sacando en función de qué? De su sueldo mensual. Estamos hablando de un equivalente de 186 dólares. Ahora, un analista que tiene trastorno de depresión, vamos a suponer que tiene permiso por 5 días, 5 ausencias de 5 días. Nos da 40 horas. El sueldo de esta persona es 2.800. Hemos sacado de los 5 días, estamos sacando acá, por ejemplo, 466 soles, que nos da un equivalente a 133 dólares. Ahora, tenemos un operario que tiene estrés, gana 1.250, tiene una ausencia de 2 días, que son 16 horas. Estamos hablando de 23 dólares o 83,33 soles. Tenemos un auxiliar de un área de trabajo que tiene problemas gastrointestinales, que también está asociado con el tema de salud mental. Su sueldo es 1.800 y se ausenta por 3 días, ¿no? Por temas de salud. ¿Cuánto es el costo de estos 3 días? 180 dólares, equivalente a 51 dólares. Ahora, hay una persona que trabaja en seguridad, que tiene migraña, gana 1.600, al mes tiene, estamos haciendo un estimado de que tiene una ausencia de un día, es de 24 horas. El monto que hemos sacado es 53,33, equivalente a 15 dólares. 15 dólares. Ahora, los días acumulados de todas estas personas, una, dos, tres, cuatro, cinco personas, son 16 días. Estamos hablando de 128 horas. El monto del costo es 1.433,32. Esto lo es multiplicado por 12 meses, nos da 17.199,84, que es equivalente a 4.928 dólares. Ahora, vamos a... Esto de acá es solamente de estas 5 personas en todo un año, ¿ah? Ahora, vamos a suponer que es una empresa de 250 trabajadores, ¿ok? Y resulta que vamos a hacer un estimado que de ese 250 trabajadores, el 10% de la población tiene problemas de salud mental. ¿Cuánto es el 10% de 250? 25 trabajadores con problemas de salud mental. ¿Ok? Entonces, hemos multiplicado
y hemos sacado el, de todo el año, de las 25 personas, nos darían 429.996, que estamos hablando de 123.200, casi medio millón de soles. Ahora, vamos a suponer en el peor de los casos que de esta población de 50, de 250 trabajadores, tenemos el 20% con problemas de salud mental, que son 50 trabajadores. ¿Ok? Y hemos multiplicado este monto, lo hemos multiplicado por 50 y sale 859.992, que nos da un equivalente a 246.416 dólares, cerca a un millón de soles. Entonces, ojo, estamos hablando de días de ausencia o de permisos que dejan de trabajar estas personas y solamente estamos tomando en cuenta, ¿saben qué? Como referencia el tema remunerativo. ¿Acaso no hay más costos que podrían sumarse a eso? Claro, el hecho de no presentar, de no lograr una meta oportunamente. Si es una fábrica, de no entregar un producto a tiempo, las penalidades que podría tener esa organización, la pérdida de clientes también. Estamos. Entonces, miren, yo quiero de alguna manera visibilizar eso para que nos demos cuenta de que realmente la organización pierde bastante al no invertir en temas de salud mental. Y quiero adelantarles algo. Por cada dólar que invierte una organización en salud mental, ¿sabe cuánto retorna? $4. O sea, tiene un retorno tremendo. O sea, yo invierto uno y me regresan cuatro. Con uno ya cubrí mis costos y tengo $3 más favorables. O sea, el retorno es positivo, es favorable. Entonces, esta es una estrategia de visibilizar cuánto estamos perdiendo. El otro es, si usted invierte en salud mental, ¿cuáles son los beneficios de esto de acá? Sigo. Por favor, si hubiera alguna pregunta, oportunamente les pido por favor que lo lean, porque como estoy presentando, no puedo leer ahorita los comentarios que están haciendo. Ahora, también hay un costo por presentismo. O sea, las personas que van, ¿cómo detectamos la baja productividad? Esa baja de productividad también podemos estimarlas. El costo de rotación de personal también que les da, el costo por atención médica y seguros, la prima incrementa también, el costo por pérdida de calidad también, o errores, porque a más errores, más reprocesos. Y es más costosa la producción ahí. Entonces, eso también va sumando esto de acá. Entonces, por ausentismo hay un costo, por presentismo también hay un costo, por rotación de personal también, por el tema de aumento en las primas por seguros médicos también, por la pérdida de calidad o errores que nos llevan a reprocesos también hay un costo. Y aquí podemos sacar el costo anual por todo esto. Y como verán, acá he sacado una muestra nada más por el tema de ausentismo. Miren cuánto podría estar perdiendo una organización por estos temas, ¿no? Si es una empresa de 250 personas y solamente considerando que de esa 250 el 10% tiene problemas de salud mental, estaríamos hablando de casi medio millón de soles. Y si fuera 50 personas, que es el 20% de toda esta población, cercano a un millón de soles. 859.992 solamente por el tema del ausentismo. Ahora, ¿se imagina sumar todo esto por el tema de presentismo? ¿Errores? Sí, va, quiero leer más. Hace algunos años las Naciones Unidas reconoció que el estrés es la enfermedad del siglo XXI. En el Perú se ha estimado que las empresas pierden alrededor de $2.800 anuales solamente por el tema de estrés, por cada trabajador debido a la incidencia de este mal que produce la reducción de la productividad, ausentismo, alta rotación laboral e incremento de los accidentes de trabajo.
Aquí tenemos cifras, este es un argumento económico para abordar el tema de la salud mental en el trabajo. Se calcula que en todo el mundo se pierde anualmente 12.000 millones de días de trabajo por depresión y ansiedad. Solamente esos dos diagnósticos. Y que también es uno de los más comunes diagnosticados acá en el Perú, les comento, con un costo de $1 billón en pérdida de productividad. Se calcula que en Estados Unidos se pierde 20 millones de días y miles de millones de dólares de productividad. Los estudios estiman que el rendimiento organizativo es más de 2.5 veces mayor en las organizaciones del sector privado que en de los empleados que perciben una buena gestión de salud y el bienestar, comparando a las organizaciones con una mala gestión de la salud y el bienestar. Otro dato importante, la proyección del costo por afecciones de salud mental aumenta a 6 billones de dólares a nivel mundial para el 2030, desde 2.5 billones de dólares del 2010, según el estudio del Foro Económico. Es más, le quiero compartir algo. Si bien el Foro Económico no toca el tema de la salud mental, como ustedes saben que el Foro Económico todos los años hacen el ranking de los países más competitivos, ¿no? Eh, uno de uno de los criterios que toman en cuenta es el tema del acceso a la salud, que es otro tema también. un- eh, Les quiero contar algo. Eh, yo me formé como psicólogo, ¿no? Mi carrera es de psicólogo. En aquel tiempo no había una especialidad de psicología organizacional, psicología clínica. Formaban a psicólogos y según tu vocación, lo que te gustaba, tú te ibas orientando y te metías a una serie de cursos, especialidades, ¿ok? A mí siempre me gustó las dos, psicología clínica y psicología organizacional. Tanto es así que seguí una maestría en psicología clínica y de la salud y también una maestría en comportamiento organizacional y recursos humanos. Entonces, el tema es eh, que el tema de, de las organizaciones responden mejor cuando visibilizamos el tema de las pérdidas económicas. ¿Por qué? Porque estamos tocando algo sensible para los ejecutivos, que es el tema económico. ¿Y qué organización, qué directorio quiere perder dinero? Entonces es clave, ¿qué cosa? El tema de invertir en temas de salud mental. Ayudamos cómo? Visibilizando las pérdidas. Ayudamos cómo nosotros también para que las organizaciones puedan convencerse que es rentable, de veras. Aparte que es rentable, beneficia a la organización también. Y también es rentable invertir en temas de salud mental, pero el asunto es que tenemos que tener herramientas para visibilizar cómo lo que estamos invirtiendo retorna a nuestra organización de manera positiva. O sea, ¿quién va a invertir? ¿Quién va a invertir de la empresa privada en algo que no retorna, ¿no? Un poco difícil, ¿no? ¿Verdad? Entonces, una estrategia importante, interesante, es visibilizar estos dos puntos, ¿no? Las pérdidas y lo que podría ganar si invierte en temas de salud mental. Con respecto al foro económico, les decía que el tema en el foro económico, uno de los criterios que se utilizan para hacer el ranking del nivel de competitividad de cada país es el tema de la salud, el acceso a la salud. Lamentablemente, muchos de las personas que tienen un diagnóstico o sospecha de un tema de salud mental, cuando derivamos al psiquiatra, ¿saben cuándo le dan? Incluso en clínicas privadas, dan después de 1 o 2 meses la cita. Ahora se imagina en instituciones del Estado como MINSA o como Salud. Hace poco un padre de familia me pedía una referencia para un psiquiatra. Yo le refiero a una institución privada. Me dice, me dice, Juan, me han dado para acá hasta el otro mes todavía porque los cupos están llenos. Otro padre de familia decía, he tenido que ir
este, a, admisión y recién me han dado cita para fin de mes. Entonces, el tema del acceso también es un tema. Este tema no solamente es un tema de los privados, no es un tema también de las personas que tienen este diagnóstico, sino es un tema de país, porque tiene que ver de alguna u otra manera con el nivel de competitividad de un país. Si tienes trabajadores que tienen alguno de estos diagnósticos, tu productividad va a bajar. Entonces, este tema se tiene que manejar de manera estratégica, con políticas de Estado que ayuden. Es difícil, yo no sé cómo es su realidad, pero estoy seguro que más o menos es similar a nuestra. ¿Qué tanto uno puede acceder a una cita con un psiquiatra ahí en su país? ¿Cuánto tiempo tiene que esperar un trabajador para que le den una cita? ¿Semanas? ¿Meses? Y probablemente sean semanas o meses, ¿verdad? Algo que es clave e importante. Sigo. Entonces, según el Foro Económico, señala que en un momento dado, más de uno de cada 10 trabajadores se ausenta por ansiedad, depresión o agotamiento. Ahí está el burnout. Sigo. Los trastornos, hoy, ¿cómo vamos de tiempo? Permítanme, ya, sí, todavía tenemos unos minutos más y de repente damos un chance para las preguntas. Los trastornos por depresión y por ansiedad son problemas habituales de salud mental que afectan la capacidad de trabajo y productividad. Más de 300 millones de personas en el mundo sufren de depresión. Más de 260 millones tienen trastornos de ansiedad. Aquí está el dato que quiero compartir. Las organizaciones pueden aplicar muchas medidas eficaces para promover la salud mental en el lugar de trabajo, aumentar con ello la productividad. Hay un estudio que señala que por cada dólar invertido en la extensión del tratamiento de trastornos mentales frecuentes en el trabajo, se obtiene un rendimiento de $4 en mejora de la salud y la productividad. Nuestro reto de trabajar en estas áreas es visibilizar cómo la inversión que hace la organización en sus trabajadores retorna positivamente. Entonces, esto se convierte en algo clave e importante, no solamente porque es bueno, sino también es rentable para la organización. Sigo. Una visión general. Según las estimaciones en el mundo, hay 264 millones de personas padecen depresión, una de las principales causas de discapacidad laboral. Además, muchas de ellas sufren también síntomas de ansiedad, según un reciente estudio dirigido por la OMS. Los trastornos por depresión y por ansiedad cuesta a la economía mundial 1 billón anual de pérdida en productividad. Y así podemos señalar una serie de datos con respecto al tema de la salud mental. Esta es un poco mi reflexión, casi llegando al final. Me gustaría un poco tener un espacio para conversar, para intercambiar, responder de repente algunas preguntas. Estimados amigos, no basta con afirmar que la salud mental es importante. Todo el mundo sabemos eso. Lo que realmente convence a la alta dirección, a la gerencia, es evidenciar el costo de no invertir en temas de salud mental. Y al mismo tiempo, ¿saben qué? Tenemos que demostrar qué retorno se obtiene cuando invertimos en salud mental de los trabajadores, cuando se implementan programas de bienestar psicológico. Hablar en cifras, mostrando pérdidas evitadas y beneficios logrados, permite que la salud mental deje de ser vista como un gasto y se entienda como una inversión estratégica para la sostenibilidad y competitividad de la empresa. No alcanza incluso dar algunas capacitaciones. Es importante crear una cultura que respalde todas estas acciones relacionadas a salud mental. Mi nombre es Juan Sarmiento, ahí tienen mi teléfono, mi WhatsApp, mi correo, y encantado de compartir estos minutos que nos quedan o intercambiar o responder algunas preguntas.